Latinoamérica se encuentra en movimiento y uno de los más notables es el movimiento indígena, que se encuentra ubicado en Bolivia y en Ecuador. Este se da en 3 periodos y uno de los más importantes es el populismo nacional, donde se ignoraban a las clases populares y esto llamó a los indígenas y campesinos a sumergirse en este movimiento. El populismo nacional es uno de los 3 periodos de la trayectoria de los movimientos sociales. Va del año 60 al 80 y consiste en que en la crisis de la élite oligárquica agrominera se generó una exclusión al sector popular, generando la necesidad del sector rural y el urbano de generar un movimiento para por fin obtener el bienestar de sus comunidades y hacer sus demandas rurales. En cuanto al populismo nacional, en Bolivia se está generando una revolución social muy grande que está siendo apoyada por los sectores urbanos. Sin embargo, el sindicato rural también está uniéndose con los campesinos y los indígenas, quienes están generando una petición o movimientos que promuevan las reformas rurales y demandas agrarias. En Bolivia, esos movimientos se generaron tras la Revolución de 1952, creando movimientos independientes desde los cataristas, que son campesinos. Generaron el Movimiento Central Obrera Militante COB, quien a su vez creó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Bolivianos CSUT-CB. Juntos quisieron crear alianzas policlasistas y poliétnicas después de esa subordinación de campesinos tras ideas marxistas. También en Ecuador se está presentando esta movilización. Los indígenas y los campesinos, al igual que en Bolivia, están generando movimientos en cuanto a reformas rurales, pero además están implementando el derecho al respeto consuetudinario, que quiere decir los usos y costumbres que se tienen que respetar normalmente por tradición. Ecuador es un caso muy parecido al de Bolivia. Los indígenas como campesinos querían organizarse. Es así como los pobladores del altiplano crean Ecuarunari, quienes querían generar peleas por la tierra, los precios, la producción y los subsidios y el trabajo. Además, los pobladores de las partes bajas organizaron Confenaye, en contra de la expropiación y colonización de tierras, por una integralidad de las tierras. Las reformas económicas, políticas y sociales neoliberales han tenido un impacto negativo en la inclusión cultural, razón por la que los indígenas de Bolivia y Ecuador han comenzado a hacer protestas. A principios de los años 90, los sindicatos se encontraban debilitados. Aún así, la contención antineoliberal cobró impulso, primero en Ecuador y luego en Bolivia. La población indígena del movimiento tuvo roles de liderazgo cruciales y constituyó coaliciones heterogéneas con las organizaciones de clase media, los sectores urbanos, ambientales y laborales. Los miembros del altiplano han manifestado su deseo porque la CONAIE luche por los derechos de la tierra, lo que implicaría una postura polémica contra el gobierno. Aún así, la CONAIE ha comenzado a tomar liderazgo sobre las movilizaciones masivas, ampliando su marco referencial y aumentando las demandas para la inclusión de grupos protestantes. Entre 1993 y 1995, los sindicatos del sector público y privado, organizaciones de la sociedad civil y la CONAIE realizaron numerosas protestas que alcanzaron un gran impacto a mediados de 1994. La movilización por la vida fue el segundo levantamiento indígena en reacción a la aprobación de una ley de desarrollo que favorecería el sector agroindustrial. El derrocamiento del presidente Jamil Mahuad ha significado una victoria para la contención antineoliberal. Mahuad comenzó su presidencia impulsando las reformas neoliberales, haciendo más profunda la crisis económica. La CONAIE jugó un papel importante en el derrocamiento, organizando movilizaciones y levantamientos indígenas. En Bolivia, en la presidencia de Evo Morales, se incluyeron importantes organizaciones indígenas del altiplano. Al principio de su gobierno, las primeras organizaciones de movimiento social indígena formaron un pacto de unidad, donde trabajaron con los representantes del movimiento al socialismo en la Asamblea Constituyente. Los pueblos indígenas se están movilizando para defender el gobierno de Evo Morales. En Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa tuvo una relación conflictiva con la principal Confederación Nacional Indígena, desde un principio en gran parte por razones políticas. La integridad física de las personas. El presidente ecuatoriano culpa a la oposición de orquestar las movilizaciones. Al principio de los 90 surgió una nueva ola de movilización en la que siguió a la democratización de América Latina. Varios países de la región parecen experimentar algún tipo de movimiento ambiental y la creación de agencias de medios ambientales.
Tras la oposición entre las actividades de la ONG y las movilizaciones populares, surgió una unión y una red de intercambio de información basado en identidades y estrategias compartidas, la cual tuvo como nombre Ambientalismo Social Mexicano. Con la organización local Unión Zapotes Chinanteca se dio con el uso sostenible de los recursos del bosque, la silvicultura comunitaria y producción de café orgánico. Forjaron relaciones entre partidarios de la ONG y grupos comunitarios, transformando modos de desarrollo y sistemas políticos locales por igual. Estamos en los años 90 y tras la cumbre celebrada en 1992 emerge una segunda generación de organizaciones sobre el tema de desarrollo rural sustentable. Esto se dio gracias al proceso de democratización del sistema mexicano que ha impulsado el rápido desarrollo de las ONG ambientales. A mediados de los 90 se presenta la oportunidad de crear el primer Ministerio de Medio Ambiente mexicano, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y su aparición durante esta época fue como fuerza disidente. La organización finalmente demostró una estrecha relación con las diferentes instituciones de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas por su participación en su diseño ecológico, la programación, los órganos de gobierno y la gestión de algunos de sus programas. Esto nos llevó a suponer en algún momento, ¿acaso se ha convertido la organización en una parte del sistema social? Las organizaciones del ambientalismo social, al desempeñar un papel pionero y marginal, están bien posicionadas para recibir a partir de 1992 el flujo del financiamiento internacional para invertir en el desarrollo y biodiversidad sustentable, ya que en un contexto ambiental, nacional e internacional, donde se han institucionalizado las cuestiones ambientales, la elección de los temas a trabajar en parte está determinada por las oportunidades de financiación. La resistencia ambiental ha generado coaliciones entre los proyectos locales y contra el orden neoliberal. Alianzas creadas desde finales de los 70 y principios de los 80, como fueron el surgimiento de las movilizaciones contra la perforación petrolífera y movilizaciones contra la contaminación masiva del gigante petrolero de Pemex en 1976. La victoria contra el complejo turístico de Tepoztlán ha sido un éxito donde se ha ilustrado la capacidad de la ONG para participar directamente con el trabajo político. En los años 90, operaciones para grandes protestas como fueron las movilizaciones contra proyectos de represa, las movilizaciones contra el proyecto de carretera en la región de Chimalapa, los movimientos contra la construcción de una fábrica de sal en la laguna de San Ignacio, en 1995, han sido éxitos que ilustraron la capacidad de la ONG para la participación directa con el trabajo político.